Bien, Dios les bendiga mucho. Agradezco a Dios el poder tener la oportunidad de estar viendo ya el capítulo 20, por así decirlo, de este estudio que hemos estado haciendo del libro de Génesis, que es un libro que es hermosísimo, que tiene mucho que enseñarnos y que Dios nos ha estado hablando abundantemente a través de su palabra y que creemos que lo va a seguir haciendo porque Él es bueno y nos quiere bendecir siempre. Y bueno, como veías en la portada de esta exposición, vamos a hablar sobre la historia de Judá y Tamar, que nos enseña un tema hermoso que es como una pareja puede ser transformada por su gracia, como con un hombre o con una mujer, no importa, Dios puede transformar por su gracia y Dios puede hacer grandes cosas. Y bueno, es una historia, déjame decirte, que no suele hablarse mucho, es de esos capítulos de la Biblia, Génesis 38, que no se suele hablar mucho de Judá y Tamar, como que la gente lo evade, como que es una historia un poco compleja, pero bueno, finalmente Dios la dejó en su escritura y por algo la dejó, y nos la dejó para que nosotros aprendamos mucho de esa historia también y para que podamos recibir de la historia de Judá y de Tamar bendición para nuestras vidas. Así que pidámosle a Dios que Él nos bendiga, que donde quiera que estés tú, Él te hable a tu corazón y que Él use este mensaje para nutrir tu alma. Si me gustas acompañar en una oración a Dios. Padre bueno, te rogamos tu presencia, Señor, en cada casa, en cada hogar, en cada lugar, Señor, donde llegue este mensaje, Señor. Que sea tu palabra la que hable, Señor, la que permita que la gente pueda aprender de ti, Señor, que podamos ser alumbrados por la exposición de tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, háblanos de cómo tener esa gracia preciosa. Amén. Y muy bien, vamos a estudiar la historia en Génesis 38, leyendo verso a verso. El verso 1 dice la escritura, la leemos juntos. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y aquí vemos cómo Judá, que es uno de los hijos de Jacob, estaba quizás cansado de sus hermanos, estaba quizás harto de lo que estaba pasando en ellos. Hemos estudiado cómo ellos estaban desviados, cómo estaban en pecados muy grandes, como en grandes injusticias, como cuando estudiamos la situación de Simeón, de Leví, de cómo ellos vengaron en la carne, en la deshonra que había sufrido Dina, su hermana, y cómo tenían muchos pecados que vamos a seguir estudiando también en las siguientes exposiciones. Los hijos de Jacob estaban muy desviados y estaban muy mal y Dios hizo un milagro en esa familia y bueno, ese milagro también llegó a la vida de Judá. Pero Judá, él estaba harto quizás de sus hermanos, no veía adecuada tanta hipocresía religiosa o tanta forma de vivir de alguna forma simulada quizás y simplemente se apartó. Y se apartó, dice la Biblia, y fue con un varón adulamita que se llamaba Hira, empezó a tener comunión, como amistad con una persona que era adulamita, es decir, que era una persona que era de Adulam, que es una ciudad cananea al sur de Belén. Entonces ya Judá, siendo mayor, hizo su vida y se fue a una ciudad cananea al sur de Belén, que después terminó siendo también parte de Judá, la tribu de Judá, pero que en aquel entonces era un lugar desviado, era un lugar que no conocía a Dios y que Judá dijo, ya me voy a apartar de mi familia, me voy allá y voy a empezar a aprender o a hacer mi vida propia. Y seguimos leyendo la historia en los versos 2 al 5 de Génesis 38, dice la Biblia. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo que se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio un hijo, el cual le llamó Onán, y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela, y estaba en Quezib cuando la dio a luz. Quería entonces vida en este lugar, fue y tomó a una mujer cananea, una mujer que no se dice su nombre, sino nos dice más bien de qué familia era, él empieza a tener una construcción de una familia, tiene 3 hijos varones también, y su hijo primogénito se llamaba después el de en medio se llamaba Onán, y el tercero se llamaba Sela, y vivían ellos en Quezib, que es una tierra
también de Canaán, que pertenecía, como te decía, a lo que después fue la tribu de Judá también. Y entonces ya Judá estaba haciendo su vida, se había casado con una cananea, se había apartado de sus hermanos, estaba como yéndose ya, como se dice en un ambiente de quien estudia la Biblia, como yéndose al mundo, como estando ya con una influencia pagana en su vida, ya harto quizás de la hipocresía religiosa, o queriendo un cambio en su vida. Ya no fue como cuando Abraham quiso tener una esposa para su hijo Isaac y obró todo aquel milagro que narramos también aquí, y no fue como cuando Jacob quería a Lea y fue allá a buscar, aconsejado por su padre y a Raquel también, y cómo se casó de alguna manera siguiendo el consejo de su padre, y toda esa historia que ya la estudiamos también de tener mujer en Mesopotamia, porque en aquel lugar había muchas desviaciones. A Judá simplemente no le importó, él se fue al mundo, y estando ahí en el mundo estaba apartado de sus hermanos, se casa con una cananea y empieza a tener 3 hijos, Onán y Sela también. Seguimos leyendo la historia, versos 6 y 7 de la escritura, dice: después Judá tomó por mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida. Y aquí evidentemente pasaron muchos años. Ya Judá había tomado mujer, había tenido 3 hijos, sus hijos habían crecido, había educado a sus hijos de alguna forma, ya lejos de Dios, etc. Y cuando su hijo ya era mayor y era momento de que él se casara, le guía y lo lleva a tomar a una mujer que se llamaba Tamar. Tamar, la mujer que Judá le dijo a su hijo que le convenía, y lo coachó y lo ayudó, y bueno, se casa con Tamar. Y bueno, Tamar quizás a una cananea que decía, bueno, ellos vienen ahí del pueblo diferente, tienen costumbres diferentes, son hijos de Jacob, son hijos de Isaac, algo debe de haber ahí especial en ellos, y se une a ese hijo de Judá que se llamaba quizás aspirando a algo diferente, pero qué sorpresa debió haber recibido Tamar cuando empieza a tener comunión con su esposo, cuando descubre que es un hombre malo, que es una persona egoísta. Y la Biblia no describe los pecados de simplemente dice que llegó al colmo de la maldad de y que Dios lo mató. Jehová le quitó la vida. Y Dios tiene poder de dar la vida, y Dios también tiene poder de quitar la vida. Y entonces vino y le llenó, llegó al colmo su maldad, y Dios le quita la vida a también, porque fue malo ante los ojos de Jehová. Y es importante entender que quien evalúa el corazón es Dios. Fue malo ante los ojos de Jehová, no es ser bueno o malo ante los ojos de un hombre, o tratar de llegar al estándar de un hombre o de una mujer o de alguien, sino lo importante es que Dios nos apruebe o nos desapruebe, y tener de Dios la opinión respecto a nuestras vidas también. Y bueno, esa persona era una persona egoísta, perverso, malo, y Dios ejecuta su juicio y viene y mata a también. Verso 8, seguimos leyendo la historia, dice: entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y aquí recuerda que estamos haciendo un brinco al pasado, y estamos estudiando una cultura muy diferente a la nuestra, que tenía costumbres diferentes y que tenía un sistema de seguridad social totalmente diferente al que existe el día de hoy. Y aquí estaba aplicando Judá una regla antigua que había, que es cuando una persona moría, se buscaba guardar el nombre de ese que había muerto, y que tuviera hijos a través de su hermano, y los hijos fueran como descendientes de él. Y entonces el hermano, como una forma de seguir viendo por la familia, tomaba a la mujer, y la mujer obviamente estaba de acuerdo, tomaba a la mujer que quedó viuda, la amparaba, la recibía en su casa, y los hijos que tuviera con ella no iban a ser suyos, sino iban a ser simbólicamente o legalmente de su hermano. De esa manera, del muerto guardaban su nombre, y del muerto levantaban hijos que no eran del el hermano, sino eran hijos de la persona que murió desde una perspectiva legal. Yo sé que eso nos cuesta trabajo entenderlo, pero era así la costumbre en aquella época. No era como tenemos sistemas de seguridad social diferentes el día de hoy. Entonces la viuda era amparada, era recibida en la familia,
y era aceptada, y Judá toma esa costumbre y le dice a Onán: tú ve y despósate con la mujer de tu hermano y guarda su nombre también y ten hijos de alguna manera simbólicamente para tu hermano. Y entonces vamos a ver qué fue lo que pasó con aquella costumbre cuando la empezó a vivir Tamar también con el segundo hijo de Judá. Y vemos el verso 9 y 10, la historia sigue, dice: y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y también le quitó la vida. Onán era una persona egoísta, era una persona que quería usar a Tamar, probablemente una mujer bella, le gustó la idea, dijo: yo voy con Tamar también, yo voy a tener a la mujer de mi hermano y entonces voy a estar con ella, y empieza a tener intimidad con ella, pero cuando era el momento de que ella pudiera recibir también la fertilidad o poder transmitir la vida a ella, entonces él se aparta y simplemente la usa y no termina de tal manera que pueda ella concebir de Onán para dar legalmente hijos a su hermano Er. Entonces usaba los privilegios de su hermano, los privilegios del matrimonio, pero no quería tener las responsabilidades de tener hijos a nombre de su hermano, sino solamente hijos que fueran para él. Qué egoísta era Onán. Cómo es importante resaltar la verdad de que a Dios le gusta que no veamos solo por nosotros mismos, sino que veamos por los demás. No somos llamados a ver solamente por nuestras cosas, por lo que es nuestro, por lo que nos conviene a nosotros, sino Dios nos llama a tener una conciencia social y no solamente a ver nuestra conveniencia, sino a ver lo de los demás. Y entonces Dios se enoja y dice que egoísta es Onán, que no ve la memoria de su hermano, que no ve lo que esta mujer desea, que esta mujer desea tener hijos, desea ser amparada, desea poder seguir adelante, etcétera, que ella aceptó el unirse al siguiente hijo para que pudiera tener hijos de su marido que enviudó, que era Er. Y entonces Dios se harta y Dios lo mata. Segundo hijo de Judá, que es muerto también. Y algo similar pasa con la gente egoísta, que quiere solamente el beneficio y no quiere pagar el precio de nada. ¿Cómo es que muchas personas egoístas quieren a su esposa, pero no la quieren amparar, por ejemplo, no le quieren dar una herencia, no la quieren ayudar, no quieren ver por ella también, sino nada más la quieren tener como esclava, la quieren tener produciendo, la quieren tener como trabajadora, la quieren tener de muchas formas, pero no quieren darle seguridad, no la quieren amar, no la quieren ayudar, no la quieren amparar? ¿Cuántos avaros hay que solamente quieren utilizar a los empleados o a personas y les retienen el sueldo, le retienen lo que es justo y no son justos con su prójimo en las relaciones comerciales que tienen con ellos también? Y aquí parece algo sutil, parece algo a lo cual Onán tenía derecho, parece algo que nadie se iba a dar cuenta, pues estaba en intimidad con su mujer y solamente él y ella sabían lo que pasaba en ese momento, pero Dios se da cuenta. Y Dios ve cuando una persona es egoísta, y Dios ve cuando una persona solamente mira para sí y no le importan los demás, y solamente quiere para lo que le conviene a él y no el ver por los demás. Y estamos llamados a no ver por nosotros mismos, sino ver el bien mayor. Cristo no vio por sí mismo, Cristo vio el bien mayor. Y el bien mayor era que Él fuera a la cruz por toda la humanidad y pudiera darle una esperanza a la humanidad. No dijo: eso me va a doler, no dijo: eso va a ser difícil, sino dijo: yo voy a poner mi vida en rescate por muchos, porque no vio por sí mismo, sino vio por los demás. Pero en este mundo individualista, en este mundo en el cual la gente solamente quiere para ella lo que le conviene a ella, lo que desea a ella, lo que le consuele a ella, etcétera, suelen ver únicamente para sí mismos. Y así fue también Onán, y Dios lo mató. Un egoísta menos en el mundo. Dios mató a Onán también, porque se indigna cuando la gente es egoísta y cuando la gente solamente ve por sí y no ve por los demás. Seguimos leyendo verso 11 de Génesis 38. Dice la Biblia: y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Y entonces él estaba obligado de alguna manera a ver por su nuera, por su familia.
Y bueno, el siguiente era el tercer hijo, que se llamaba Sela y estaba más jovencito. Y entonces él le promete a Tamar y le dice, vete con tu padre, quédate viuda, que quiere decir que se iba a vestir como viuda, que iba a honrar la muerte de sus dos esposos anteriores, de Er y de Onán. Y por dentro, él en su corazón decía, no sea que también muera, como diciendo, yo la voy a alejar de mi hijo, la voy a alejar de aquí, no vaya a ser que ella sea como la que esté trayendo muerte a esta familia. Y aquí vemos una posición mística de Judá, una posición rara, una posición como que estaba viendo a Tamar como si fuera algo así como un amuleto o alguien que tuviera algo malo, no sea que muera él también con sus hermanos. Y no estaba reflexionando que el que quita la vida es Dios. No estaba reflexionando que el que hacía las cosas mal era Onán, que el que era perverso era Er, sino estaba pensando, a lo mejor Tamar fue la que vino y trajo aquí las cuestiones malas a nuestra familia, como cuando la gente está confundida, cuando la gente no entiende nada y cuando la gente no reflexiona en lo que debe de reflexionar, que es a veces lo más difícil de ver, tus propios pecados, tu maldad. ¿Cuánta gente hay que Dios quiere extender su gracia, que Dios quiere ayudarles, que Dios quiere dar su favor y dar su ayuda, pero que no quieren y que evaden el tema y tratan de irse a otro lado, que es no ver lo que a mí me toca, no ver mi culpa, no ver lo que yo he hecho mal? Oh, somos muy buenos con el dedo señalador para apuntar a otros y para decir, él debe de hacer esto, pero Dios quiere que tú te señales a ti mismo y que veas qué es lo que tú debes de ver primeramente. Y entonces, si hacemos un resumen, hubo varias familias aquí. Hubo una familia que fue Er y Tamar, la cananea, la que no tenía influencia cristiana, la que no tuvo milagros, la que no tuvo una familia que le hubiera explicado la palabra de Dios, la que no tenía luz constante, etcétera. Er y Tamar, la cananea, la que quizás era como que la acogida, una familia que tenía estirpe, que tenía riqueza, que tenía bendición de Dios. Y Er y Tamar, pero el perverso fue Er a los ojos de Dios más que Tamar, y entonces Dios va y lo mata. Y aquí pasa algo, que Dios juzga también de acuerdo a la luz. Y cuando una persona tiene más luz, tiene también más culpa. Y entonces Dios se hartó de la maldad de Er y lo mató. Y luego vino una siguiente familia que fue Onán y Tamar. Y ya vimos lo que pasó. Onán y Tamar, de nuevo, la cananea, la confundida, la que había recibido solamente malos ejemplos de la gente que creía en Dios, puros religiosos hipócritas que no habían explicado claramente la verdad, que no la vivían, que no amaban correctamente como Dios les llamaba. Y entonces era un egoísta, una persona que solamente veía por sí mismo, que solamente quería usar a Tamar, que no quería ver por Tamar y no quería ver por la memoria de su hermano. Y entonces Dios también lo mata. Y cómo Dios vería a Judá y cómo Dios estaba tratando a Judá, que empieza a darle un trato duro. Y un trato duro es cuando se mueren tus hijos. Un trato duro es cuando se muere algún ser querido, en especial cuando son tus hijos. Porque cuando se mueren nuestros padres es normal. Llegamos a pensar, bueno, nuestros padres se mueren, son mayores. Y si parten con Cristo, qué bendición tan grande. Pero cuando se mueren tus hijos es algo que mentalmente no estás preparado para enfrentar. Y nadie quiere enfrentar la muerte de un hijo, sino antes quieres tú partir, pero que no parta tu hijo. Pero Dios le habló a Judá de una manera aguda, como diciendo, mira cómo creaste a tu hijo que Dios lo mató. Mira cómo creaste al siguiente que Dios lo mató también. Y mira que ten cuidado, Judá, porque a la que está quedando viva es a la cananea y no a tus hijos. Y todo eso le hacía que Judá estuviera pensando. La siguiente familia pudo haber sido Sela y Tamar, de acuerdo a la costumbre, pero Judá tenía miedo de que algo pasara también. Y luego además, no solamente murieron sus hijos, sino también la esposa de Judá. Y lo vamos a ver en la primera parte del verso 12 de Génesis 38. Dice, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. También le llegó a la casa misma de Judá la muerte, no solamente de sus hijos, que ya eran hombres, que estaban saliendo, casándose, etcétera, y ya casados se murieron, sino en su propia casa, su esposa murió. Y vamos a ver entonces un resumen de la familia de Judá y los muertos que había en ese momento. Vamos a ver una imagen que nos explica cómo estaba la familia de Judá. Y ahí vemos en color verde los que estaban vivos en ese momento, y en color rosa los que habían muerto también. Ahí está la familia de Judá. Judá se casó con la hija de Súa. Y de ahí nace la familia. Y de esa familia tienen 3 hijos. Tiene un número 1, que es Er, el primogénito, el primero que nació. Un número 2, que es Onán, el segundo que nació.
y un número 3, que es Sela, el tercer varón que nació de Judá. Pero Dios empezó a tratar con el duro Judá. Dios empezó a tratar con fuerza, porque nadie es más fuerte que Dios, y porque aunque Judá estuviera desviado, Dios es más fuerte también que Judá. Y le trata, y entonces se va se va Onán, y se va también la hija de Súa, que era la mujer de Judá. Y se queda Tamar, y se queda Sela también. Y seguimos leyendo la historia, versos 12, la segunda parte, y el 13 dice: después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita, y le fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Pasaron muchos días y Judá se consoló. Ya estaba como más tranquilo, ya estaba como habiendo olvidado que su esposa había muerto, se había consolado también. Y Tamar era como una olvidada, como una mujer que estaba ahí esperando, siempre de negro, siempre de luto, siempre honrando la memoria de honrando que era perverso, de Onán, que era egoísta también. Pero ella seguía honrando, seguía siendo una mujer leal, esperando tomar el siguiente matrimonio de acuerdo a la costumbre antigua. Y vemos entonces que le dicen a Tamar: oye, viene tu suegro Judá y viene a ver un asunto de las ovejas, pero no viene por ti. No es que le hubiera mandado un recado, un deseo: oye, Tamar, voy para allá, quisiera platicar contigo. Oye, Tamar, ya ha crecido mi hijo Sela y yo voy a cumplir mi palabra. Sino era como la olvidada, así, la engañada, la dejada en su casa, la no atendida, la desesperada, la que tenía deseos y derechos de acuerdo a la costumbre antigua, pero sus derechos y sus deseos habían sido pisoteados también por el señor Judá, que no tenía conciencia también de su nuera y que estaba obligado a ver por ella, a hablar con ella, no ir a trasquilar a sus ovejas, sino también a ver por ella también. Y vemos el verso 14 de Génesis 38, seguimos leyendo la historia, dice: entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y aquí entonces vemos como si ella hubiera querido ver por sí misma lo que estaba pasando. Le dicen a Tamar: ahí viene tu suegro, viene con las ovejas, etc. Y entonces ella, si iba con los vestidos de la viudez, la iban a reconocer. Se quita los vestidos de la viudez, se viste normal, se pone un velo, se pone un rebozo, el velo le cubría la cara, no los ojos, y va y ve si es verdad, va y ve a su suegro, va y ve a Sela, trata de entender, trata de ver si sus derechos iban a ser reivindicados, trata de ver si tenía alguna oportunidad. Su vida había sido totalmente entregada a vivir para una familia, a tratar de pertenecer a una familia que la había hecho a un lado, que la había excluido, que la habían solamente usado, que no la habían amado, y que Dios la había visto desde el cielo y había guardado su vida también, pero que aún Judá en su dureza la tenía olvidada y la tenía ahí abandonada también. Versos 15 a 16, seguimos estudiando la historia, dice: y vio Judá, iba caminando, iba entrando, ella estaba, por así decirlo, con el velo, disfrazada, para que él no la viera, no disfrazada, pero cubierta para que él no se diera cuenta, y quitándose los atuendos de una mujer viuda, entonces no podía detectarla fácilmente. Y vio Judá y la tuvo por ramera, es decir, la tuvo por una prostituta, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, así como que la jaló, iba ahí con una caravana, le dijo: oye, ven, quiero hablar contigo. Y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y él le dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y aquí parece Judá todo un impío experto, una persona que tenía experiencia en andar proponiéndole cuestiones inmorales a las mujeres. Él cree que era una mujer cualquiera. Él va y trata de negociar como si fuera una ramera, como si fuera una mujer que vende su cuerpo. Y le dice: déjame tener intimidad contigo, déjame estar contigo. Y ella de repente, en una chispa, le viene una idea y trata de jugar algo que es extremadamente poco probable, que es negociar con su suegro el tener de él finalmente hijos, como ella
tenía derecho a tenerlos de la familia de Judá. Y hace una impiedad, porque obviamente es una impiedad el fingirte que no eres quien tú realmente eres. Ella debió de haber abierto las cosas, decirle: yo soy Tamar, tú no me has dado a tu hija Sela, tú no estás cumpliendo tu palabra, tú no estás viendo por mí. Pero vemos que cuando la gente es cobarde, cuando la gente trata de actuar con astucia, cuando la gente trata de ser engañosa, empiezan a venir grandes maldades y grandes pecados, y lo hemos visto de manera repetitiva en la Biblia, de cómo se dieron muchos engaños y muchas mentiras y muchas cuestiones también. Y entonces ella escoge el pecado que hizo mal, y ella le dice: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y empieza a tener una negociación con él. Y bueno, aquí él la confunde con una mujer ramera. El adulterio, recuerda que era penado, que era castigado, y entonces las personas cuando ejercían la prostitución o cuando se vendían, cubrían su rostro para que no se dieran cuenta quién era la mujer que estaba haciendo ese tipo de actos. Y entonces Judá, que estaba lleno de malicia, como muchos religiosos lo están también, piensa que ella es una mujer cualquiera y le ofrece también. Y ella toma ese acto en una decisión arrebatada y le dice: ¿tú qué me ofreces para que te llegues a mí? Y empieza a negociar con Judá también. Versos 17 al 18 de Génesis 38 dice la Biblia: él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Y entonces Judá le dijo: ¿qué prenda te daré? Y ella respondió: tu sello y tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Fíjate la urgencia de la persona cuando quiere pecar, que ni siquiera esperó a que llegara un cabrito de las cabras, a que llegara algo digno para que ella pudiera recibir alguna paga, sino que ya estaba en el deseo, en la situación del pecado. Y entonces ella le dice: dame algo en lo que tú me das finalmente el pago, y le toma el sello, el cordón y el báculo, que hablaba de la dignidad de Judá, tenía el nombre de Judá, tenía quién era él realmente. Probablemente era un juez, una persona de renombre también. Y entonces ella guarda eso que es de Judá para permitir el acceso al pecado, y finalmente peca con él y es concebida por él. Ella no quería dinero, ella ni siquiera esperó que le llegaran el cabrito, ella quería exactamente algo que parecía extremadamente poco probable, que era poder concebir de él. Judá lo que quería era pecar, y había ido a hacer negocios, había llevado sus ovejas también, pero ve a una persona y dice: y quiere pecar también, y estaba en una impiedad y una maldad muy grande. Y entonces Judá le da como el sello, como decir: yo te voy a pagar a ti, yo te voy a cumplir a ti. Fíjate cómo le quería cumplir a una mujer que él consideraba que era una mujer cualquiera, pero no le quería cumplir a la mujer que él consideraba que era su nuera, y que ya había hecho una promesa con ella, y era una persona del todo egoísta, fornicaria, desviada, dura, religiosa y muchas cosas también. Pero si tomamos ese ejemplo de cómo le da una prueba, le da una promesa de que le va a cumplir a ella, podemos recordar que nosotros no tenemos quien nos haya dado una promesa que hubiera sido un impío, sino un verdadero Salvador, que es Cristo Jesús. Y que Él nos dio una promesa que es el sello de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo. Él también nos dio una promesa. Él también nos dio una ayuda. Y esa promesa es real. Y cuando tú te has rendido a Cristo, Cristo no es como Judá, Cristo no es como un impío, sino que nos da las arras de nuestra herencia, nos envía su Espíritu, y se siente, se percibe, y sabes que un día Él va a venir por ti, porque tienes al Espíritu Santo dentro de ti, porque cuando adoras Él está ahí, porque cuando oras Él está ahí, porque no es un acto aburrido, muerto y cansado, que para un religioso termina hartando, porque no tiene esa promesa. Pero que cuando tú amas a Dios realmente, Él envía su Espíritu. Él te atrae a leer la Biblia, Él te atrae a orar, Él te atrae a adorar. Y por eso los actos de búsqueda de Dios se hacen deliciosos y se hacen preciosos, porque tienes las arras de la herencia que Cristo nos dio, que es el Espíritu Santo.
pero no lo puedes imitar. Y cuando no existen esas arras y no existe la bendición de Cristo en tu vida, entonces empieza a ser pesado, empieza a ser difícil el orar, el leer, porque no existen las arras, porque no existe la bendición, porque no existe la gracia en la vida de una persona que ha caído de ella o que no ha encontrado la salvación. Y entonces Judá le da la prueba, le da el sello, le da el báculo, le da algo, como Cristo ha dado la prueba de que Él va a venir por nosotros y que Él nos va a amparar. Así Él le da: yo soy Judá, aquí está mi nombre, aquí está mi báculo y aquí está todo, para que tú entiendas que yo te voy a cumplir a ti también. Y bueno, seguimos leyendo la historia. ¿Qué pasó después? Verso 24 de Génesis 38 dice: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y ahora ya lo ponen en plural. Y Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Como Judá de alguna manera tenía ahí personas oyentes que iban y que le decían: mira lo que pasó con tu nuera ha fornicado. Y entonces ella, a causa de sus fornicaciones, como que nadie pensaba que fuera solamente una relación de intimidad, sino que a causa de sus fornicaciones ella está encinta, ella está embarazada. Y entonces Judá inmediatamente no evalúa, no investiga, no juzga de acuerdo a justicia, que es juzgar de acuerdo a justicia. Tienes que oír a la otra persona. No tienes que irte por lo obvio, aunque parezca obvio y aunque parezca que está embarazada y obviamente no se ha casado porque estaba con sus vestidos de la viudez, etcétera. Tú debes de oír a una persona. Tú no puedes juzgar y condenar a alguien si tú no vas y le escuchas también. Pero él, que era un juez, o debió de haber sido alguien que tenía poder, porque da la indicación de que la saquen y que la quemen, como diciendo: ya no quiero ni siquiera oír de ella, y dice simplemente: vayan, la sacan y la queman también. ¿Fornicó? Sí, entonces vayan, sáquenla, exhíbenla, quémenla, destruyanla también. Y aquí se ve clarísimo el acto de un religioso hipócrita. Se ve clarísimo cómo tú hiciste lo mismo, Judá. Tú fuiste y pagaste a una mujer que tú creías que era una ramera, y tú fuiste y te acostaste con ella y tú fornicaste también. Pero ahora que te dicen que Tamar fue la que fornicó, ahora dices que a ella vayan y la quemen, la saquen, la exhiban y le hagan lo peor. Y en eso, esa forma de actuar hipócrita, esa doble forma de medir a las personas que tienen los religiosos, que saco la espada grande y que cuando yo se la voy a aplicar a alguien, degollo al otro y le digo que muera, duro con ellos, que sea dura con, finalmente, el celo de Jehová, ¿cómo puede ser que haya fornicado, que muera, que perezca también? Quémenla por completo, no quiero saber nada. ¿Cuántos religiosos hay así? Que cuando le dicen algún acto, son durísimos para juzgar a los demás. Pero a ver, júzgate tú. Tú también lo habías hecho, ¿no? Tú también habías fornicado, ¿no? Si le aplicaba que la quemaran, adelante, Judá, pásale a la hoguera y que te quemen a ti también. ¿Por qué solamente a ella? Que te quemen a ti también. ¿Cuántos hipócritas hay que van y miden? Mira a sus hijos. ¿Y cómo están los tuyos? ¿Por qué juzgas tan duro a los otros? Pues mírate tú primero cómo está. Pero la gente es dura y se pone a tratar de juzgar con mucha severidad a los demás, y consigo mismos son laxos. A mí me doy permiso, ándale pues, señor del doble estándar, Judá. Y el día de hoy hay una horda de hipócritas y de falsos creyentes y de personas que no aman a Dios, que siguen las pisadas del hipócrita Judá y que andan midiendo a los demás de una manera muy dura, y que cuando alguien cae en pecado van y lo quieren degollar, lo quieren matar, no lo quieren ayudar, no lo quieren ni escuchar para hacer un juicio con justicia, sino que quieren simplemente ir y acabarlo por completo. Quémenla. Y este fue un acto extremadamente peligroso que hizo Judá. ¿Por qué? Porque Dios había vengado y había hecho justicia con su hijo, y lo mató. Después se levantó Onán y también lo mató. ¿Y qué crees que le iba a pasar a Judá si ahora aquellos dos que habían sido malos esposos y malas personas con Tamar, si ahora Judá se paraba y mataba a Tamar? ¿Qué crees que le iba a pasar? ¿Qué crees que Dios le dijo al oído? Ándale, Judá,
ten cuidado, juégatela tú también. Hazle y sigue con el camino que fue y sigue con el camino que fue Onán, que al cabo que Dios no hace excepción de personas y que a mí no me importa que seas el hijo de nadie, yo también te puedo matar a ti. Y yo creo que si él hubiera quemado, Dios también hubiera venido y hubiera hecho justicia con Judá también. Versos 25 al 26 dice, pero ella cuando la sacaban, pareciera como si ella lo tuviera tenido pensado en ese acto muy poco probable, pero que ocurrió. Pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyo son estas cosas estoy encinta. Y acuérdate que tenía el sello de Judá, el báculo de Judá, las cuestiones físicas de Judá que explicaban que él había sido el que había estado con Tamar. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Y entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo y nunca más la conoció. Y aquí qué impresionante debió haber sido en la historia. Oye Judá, tú eres el padre, es lo que le estaba diciendo, tú eres el padre y tú vas a matar a tu hijo y vas a matar a tu sangre y que por tu herencia ese hijo, además de ser tuyo, es el hijo legal de a quien Dios mató también. Vas a matar a tu nuera. Dios vengó a tu nuera y mató a mató a Onán cuando se hizo injusticia, y Dios te puede matar a ti también. Y entonces aquí empieza a haber un cambio en el corazón de Judá. Y Judá dice, más justa es ella que yo. Primero la tenía a ella por lo peor. Ella es digna de ser quemada. Ella es digna de ir a la hoguera. Ella es digna de que la maten. Pero ahora empieza a entender en ese corazón duro que tenía él. Y dice, ella es más justa que yo. Ella, esa impía, es más justa que yo. Y cuando una persona empieza a entender sus pecados, en vez de ser muy duro señalando a los demás, cuando Dios te empieza a redarguir de tus propios pecados, empiezas a entender, yo estoy peor. Yo estoy peor. En vez de andar diciendo, es un impío, es esto, es lo otro, hacia los demás. Y de andar señalando a los otros, te empiezas a señalar a ti y con sinceridad dices, yo estoy peor, yo estoy peor. Y Judá empezó a decir, yo estoy peor, más justa es ella que yo, por cuanto yo no le he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció, nunca más volvió a hacer esa maldad con ella, ni ella con él también. Versos 27 y 29, la segunda parte al 30, seguimos leyendo la historia, dice, y aconteció que al tiempo de dar a luz, y aquí había gemelos en su seno. Y llamó su nombre Fares, y después salió su hermano, el cual tenía su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Y entonces aquí hay una situación increíble de doble bendición que no hay nunca más en ninguna de las historias que vienen en la Biblia. Porque Abraham y Sara, si te pones a pensar, esperaron mucho para tener el hijo de la promesa. Mucho. Para que naciera Isaac pasaron muchos años y estuvieron muchas veces juntos y estuvieron muchas veces como matrimonio, pero muchos años pasaron para que tuviera a Isaac. Si te pones a considerar a Isaac y a Rebeca, también pasaron muchos años para que ellos tuvieran a sus hijos, que fueron Esaú y Jacob también. Y cuando tú te consideras a Jacob y a Raquel, no pudieron tener hijos ellos en muchos años, hasta que Dios trató con el corazón de Raquel y finalmente ella le oró a Dios y Dios también le concedió hijos. Y como que es una forma en la que Dios ha tratado a la humanidad, es decir, búscame a mí para que yo pueda ver tu humildad y para que yo te bendiga con hijos también. Y a veces trata a Dios a los seres humanos así, y así viene repetitivamente en la Biblia. Pero aquí vemos que Tamar, la desechada, la olvidada, la que no importaba, de repente cometió un pecado. Y en ese pecado tenía un disparo y su probabilidad era bajísima, bajísima. Tanto que hasta cuando la fueron a acusar, le dijeron por sus fornicaciones, como que nadie la creía, que con una intimidad que ella hubiera tenido, hubiera quedado embarazada.
Pero Dios bendice a una pecadora, a una mujer que se fingió lo que no era, a una mujer que actuó en ese momento como una ramera, porque sí fue y se vendió y tuvo el báculo y tuvo el sello y tuvo eso, pero Dios la bendice a esa pecadora también y no le da un hijo, sino le da dos, y permite que sus niños quedaron registrados para siempre. Y además algo cambia en ella y algo pasa en ella, que nunca más volvió a estar con Judá, que empezó a educar a sus hijos de una manera diferente, que empezó a ser tratada por Dios, que después el evangelista Mateo nos recuerda el milagro que Dios hizo en el corazón de Tamar. En Mateo 1, versos 1 al 3, vemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Como diciendo, Cristo era especial y tenía un linaje especial. Y te dicen el linaje del cual vino Cristo, de David, de Abraham, de las personas más importantes de la Escritura. Y después te empiezan a desglosar ese linaje de Cristo. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y después te dicen, Judá engendró de Tamar. ¿Y por qué Dios pone en este caso a una mujer? ¿Por qué Dios no menciona a las otras mujeres? Y no es que Dios quiera hacer a un lado a las mujeres, sino que Dios quiere explicarnos su gracia, mencionando a la mujer que parecía menos digna. Porque si tú dijeras Abraham y Sara, pareciera muy digna, porque sabemos que Sara tuvo un comportamiento adecuado delante de Dios y que Dios la ayudó a caminar en gracia. Y si tú dijeras Isaac y Rebeca, bueno, Rebeca también tuvo tropiezos, pero también tuvo una búsqueda y un testimonio puro y adecuado. Y si tú dijeras a Jacob y también a Lea, Lea tuvo muchos actos que fueron adecuados. Pero Dios nos menciona a una mujer en esta genealogía y nos dice que Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y además nos menciona de esa mujer que está incluida en la genealogía de Cristo, a la mujer, y nos menciona a varios de sus hijos. Cuando habla de Jacob no menciona los nombres de todos los hijos, sino nada más dice Judá y sus hermanos. Y luego sigue la línea hacia abajo y dice Judá engendró y va bajando la genealogía hasta Jesucristo. Pero cuando habla de Judá y de Tamar se menciona el nombre de ella como mujer, como diciendo, hey, yo quiero que tú le pongas atención, que esta mujer alcanzó una gracia especial. Y que esta mujer, en ese único acto que tuvo, pero que estuvo arrepentida, que alcanzó mi gracia, tuvo dos hijos, que fueron Fares y que tuvo también otro hijo que fue Sara, gemelos también, un niño y una niña que Dios les dio también. Y entonces tú ves la enorme gracia de Dios. Para Tamar, ¿quién era Tamar? Tamar era la cananea, Tamar era la desechada, Tamar era la olvidada, Tamar era la usada, Tamar era la que venía de otra religión, la pagana, la desprotegida, la engañada, la desamparada, pero que Dios decidió ampararla, que Dios decidió ayudarla. Y entonces vemos que la gracia de Dios está para aquella persona que quiere ser humilde y que quiere rendirse a Dios. Y que Dios recuerda la enorme gracia que le dio a esa mujer. Y no solamente eso, sino que de esa mujer vino el Mesías. De una mujer que estaba olvidada, desechada, que estaba usada, que no servía para muchos, que estaba desprotegida, que estaba desamparada. Pero que la gracia vino en su vida y que de ella vino el Mesías también. Y en la genealogía del Mesías se menciona ese milagro que Dios hizo en Tamar y que también hizo en Judá. ¿Para quién es la gracia? Aquí vemos que la gracia fue para la peor persona. Vemos que la gracia fue para la mujer que no era importante, que era nada más la usada, la que no importa, la que, ay, ve y abandónala ahí para que no esté molestando. Dile que siga allí en la casa de su padre vistiendo los vestidos de su viudez. Ya no le importó darle a cel a su hijo ni nada. Pero ella tuvo la gracia. A pesar de que también cayó en pecado, tuvo la gracia y pudo restaurarse. Y el evangelista la menciona como aquella de quien vino
Cristo. Y creo que fue inspirado obviamente por el Espíritu Santo y por algo Dios nos lo dejó en el Evangelio. Y ese mismo evangelista conocía la gracia. Y fue un ejemplo de la gracia de aquel que es el dador de la gracia, que es Cristo. Y vamos a ver cómo ese evangelista nos hablan de una historia que le pasó a él. En Lucas capítulo 5 versos 29 al 30 dice: y Leví, que es otro nombre que se le da a Mateo, dos nombres, Mateo y Leví, pero es la misma persona, le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Aquí vemos que Leví, que es Mateo, fue un impío, uno de los más impíos de los apóstoles. Pero fue un impío que recibió la gracia rápido. ¿Por qué la gracia rápido? Porque él estaba pecando, robando dinero, ahí sentado al banco de los tributos públicos, cobrando impuestos a la gente, y a veces cobraba de más, como era la costumbre antigua, y cobraba y le daba ahí como a veces pasa que piden sobornos y que le hacen una parte al jefe y luego al jefe del jefe. Y estaba pecando. Y Jesús pasa y lo ve pecando y le llama y le dice: Mateo, sígueme. Y él deja todo y le sigue. Y entonces vemos que la gracia fue para el peor y que Dios le concedió a ese discípulo escribir un evangelio, que además fue el evangelio más grande, que además fue el primer evangelio que se menciona en el Nuevo Testamento, el más largo, con 28 capítulos, y que ese mismo evangelista resaltó la gracia de Cristo para Tamar cuando la menciona en la genealogía. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los pecadores. Porque ese evangelista que era pecador, de repente fue llamado, y fíjate la gracia de Dios, fue llamado a dejar todo y fue llamado a ser apóstol. Hay personas que reciben un doble llamado, a dejar sus pecados y a servir a Dios. Mira la gracia de Dios con Isaías. ¿Cómo le comparte la carga Dios y dice: ¿a quién enviaré? Y entonces Isaías le dice: heme aquí, envíame a mí. Y entonces Dios voltea y le dice: yo también he cubierto tu pecado. Y le empieza a mostrar y a dar instrucciones para que él fuera enviado. Mira la gracia de Dios. ¿Por qué fue enviado Isaías? ¿Porque era muy santo? ¿Porque tenía una manera muy pura de hablar? No, por la gracia de Dios. ¿Por qué fue enviado Mateo si estaba en pecado y estaba robando y demás? Por la gracia de Dios. Y Tamar, ¿por qué fue ayudada y por qué fue salvada y por qué fornicó e hizo cosas que estaban mal? Pero aún fue incluida y de ella vino el Mesías. Por la gracia de Dios. La cananea, la que no servía, Dios levantó de ella una mujer piadosa que pudo educar a sus hijos y que les enseñó el camino. Cuando su esposo ya se había apartado de sus hermanos, de ella pudo levantar un corazón convertido que ayudó a la familia a restaurarse. Pero en esa ocasión, cuando Leví conoció a Cristo, dijo: esta gracia es tan grande que voy a permitir que otros vean la gracia. Y entonces Leví era listo e invitó a los peores. Llamó a los publicanos, a los pecadores, a los escribas, a todo mundo, a todos, en especial a los pecadores, y abrió su casa. Que vengan todos, que yo hago una comida aquí para Cristo. Obviamente a lo mejor él no sabía predicar, él no conocía las verdades a profundidad, él simplemente había dejado todo y se había volteado a seguir a Cristo, pero le puso todo a Cristo en su casa, lo invitó a él, abrió la cartera, invitó a todos. Y ahí estaba viendo cómo Cristo ayudaba y acercaba esa gracia a sus amigos publicanos y pecadores. Era listo Leví o Mateo, acercaba la gracia al peor. ¿Por qué acercaba al peor la gracia? Porque yo era el peor, decía Leví. Porque yo era el peor. Y entonces los fariseos, que son los enemigos de la gracia, que son los rigurosos, que son los duros, que son los religiosos hipócritas, así como Judá era hipócrita, sáquenla y quémenla, quítenla de aquí, y andaba así muy severo y muy duro, y los que apuntaban a los demás.
luego se escandalizan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Comes y bebes con publicanos y con pecadores. Ellos querían reprender a Jesús. Mira qué sabios eran, que a Dios hecho carne le querían enseñar con quién debía de comer y beber. Y como son soberbios, siempre andan de metiches viendo a quién le dirigen su vida y andan tratando de ver con quién comes, con quién no comes, y francamente, ¿qué le importa al fariseo con quién comía Jesús? Pero como son soberbios, les gusta andar dirigiendo la vida de los demás. Y entonces, ¿por qué? Como si fueran de conciencia muy débil, y no son de conciencia muy débil, son de corazón muy duro. ¿Por qué? Explíquenme. ¿Por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? No, es que tú no conoces la gracia. Es que tú no has sido perdonado. Es que tú no sabes lo que es sentirte vil. Y que Dios tenga misericordia y que sintiéndote vil, Él venga y se extienda su ayuda y te diga: yo te amo, yo te ayudo, yo te quiero recuperar tu vida. Quiero enderezar tu camino. Quiero que seas otro. Pero el fariseo hipócrita no ve eso. El fariseo hipócrita nada más ve la dureza, la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. Y harta veces estar con ellos, porque todo el tiempo es mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, y quieren la ley, la ley, la ley, la ley. Quieren ser el centro de todo. Les encanta ser el centro de todo. Y cuando ven que la gracia es dada a alguien que ellos consideran inferior, se mueren de envidia y empiezan ahí a decir: ¿por qué comen con publicanos y pecadores? Y quieren murmurar y hablar hacia espaldas hipócritamente, en vez de enfrentar las cosas cara a cara y no andar murmurando como ellos hacían también. Murmuraban contra los discípulos. ¿Por qué no hablas de frente? ¿Por qué no dices las cosas? ¿Por qué no decir: a ver, yo pienso esto, ¿tú qué piensas? Hemos aprendido en el libro de Génesis cómo se complican las cosas por la gente cobarde que no quiere hablar. Como Tamar, que también las complicó cuando no quiso ir con Judá y decirle: tú no me has dado a Sela como tú me prometiste y tú no has cumplido tu palabra. O como Jacob, que no quiso ir con Isaac su padre a decirle: tú estás mal porque Esaú me vendió algo sagrado por un plato de lentejas y tú le quieres dar la bendición a él. No, pero cuando la gente se acobarda y anda ahí murmurando de hipócrita, pues no se arreglan las cosas. Pero aún con esos impíos, Dios restauró sus corazones y Dios levantó personas convertidas y Dios los ayudó. Porque en el cielo no va a haber nadie que llegue porque tenga muchos méritos, porque haya tenido una gran santidad en cuanto a que en la carne se hubiera esforzado. Todos aquellos que lleguen al cielo van a ser porque hubo uno que tuvo méritos, que es Cristo Jesús, que vino y que ayudó y que pagó el precio de los demás para poder encontrar gracia para el que quiera ser humilde también. ¿Para quién es la gracia? Entonces, versos 31 al 32 de Lucas 5, del momento que Leví preparó para sus amigos los peores, y todos también, los invitados, aún los religiosos. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y tú ponte a pensar, ¿qué acaso los fariseos no eran pecadores? Por supuesto que lo eran. Claro que eran ellos pecadores, pero Jesús no podía hacer nada por ellos. ¿Por qué no podía hacer nada por ellos? Porque Jesús no vino a llamar a aquellos que se consideran justos. Vino a llamar a los que se consideran enfermos, a los que se consideran perdidos, a los que dicen: ya no tengo esperanza, ya no soy nada, ya eché a perder mi vida, ya hice todo mal. Estoy tan enfermo, mi alma está muriendo, mi corazón es como un desierto, me siento mal. Si este es su caso, tu caso, Dios te llama. Y Cristo, que es el Salvador, te dice: yo a ti te llamo. No al hipócrita que anda juzgando muy duro a los demás, sino al humilde que dice: yo soy ese pecador. Yo soy ese duro, yo soy el que está mal. La verdadera gracia entonces tiene dos elementos. Primero, de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene buena voluntad para ayudar al pecador, dándole misericordia que no merece y extendiéndole su favor para que pueda ser salvado.
¿Cómo lo hace Dios? Porque me envió a Cristo a morir por el pecador en la cruz. Y si tiene un arrepentimiento real y si tiene una confianza real en Dios, puede aspirar y puede venir con humildad a Cristo y Él puede extender su cetro y le puede hacer salvo y le puede cambiar también. Por parte del pecador es importante, primero, reconocerse pecador, no ser soberbio, no andar acusando a los demás, sino acusarte tú y ser valiente, no acobardarte y ponerte a ver los pecados que tú tienes que ver y entonces buscar la gracia de Dios para que con gratitud grande puedas decir, yo pude encontrar ese favor y esa gracia también. ¿Cómo recibir la gracia? Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Es el evangelio de la gracia de Dios. No es el evangelio de la ley, como los hipócritas cuando predican pura ley, 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 ley. Y quieren tener control en la carne de la gente, metiendo ley, 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 ley. No, es el evangelio, la buena noticia de la gracia. La ley te confronta, pero si te quedas confrontado no sirve de nada. Puedes caer en depresión, te puedes meter en ti mismo y estar ahí de egoísta todo el tiempo y no llegas a nada. Pero Pablo decía, es el evangelio de la gracia. ¿Por qué el evangelio de la gracia? Porque Pablo vivió ese evangelio de la gracia. ¿Cómo vivió Pablo el evangelio de la gracia? Yo era un asesino, yo era una persona mala, yo perseguía a los que estaban mal, conmigo, iban conmigo y perseguía junto con ellos a Esteban, a los santos, a los puros, y los que estaban mal hacían equipo conmigo y yo perseguía junto con ellos a los santos. Y ahora de ser perseguidor me hago promotor y tengo el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia que al peor y al enemigo y al que oponía, Dios vino y lo llamó y lo hizo apóstol y lo metió en su reino. Por eso es de la gracia, porque yo no merezco ser promotor de la verdad, yo no merezco predicar la verdad, pero esa verdad a mí me ha cambiado y esa verdad cambió al peor, al perseguidor, al asesino Pablo, que consintió en la muerte de Esteban y que ayudó a que muriera el testigo de Dios y lo cambió en un hombre que promovió la verdad y que dio su vida por Cristo. ¿Cómo recibir la gracia? Con humildad, con deseo de ver la culpa, de ver el pecado y de entender que la gracia Dios se la da al peor cuando uno quiere ser humilde. Y dice el contexto, verso 21 de Hechos 20, leímos el 24, ahora vamos a leer el 21, 3 versos atrás, dice, testificando a judíos y a gentiles. O sea, el mensaje es el mismo, no importa si eres judío o si eres gentil. ¿Qué tienes que testificar? Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la gracia se da cuando una persona se arrepiente, cuando una persona cree y entonces tiene la gracia. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Quiere decir soltar el pecado, como que lo tienes bien agarrado y no lo quieres soltar y dices, ya, abres la mano, sueltas el pecado, dejas el adulterio, dejas la mentira, dejas el engaño, dejas el rencor, dejas la amargura, dejas el pecado que sea, lo sueltas. Empiezas a caminar al revés, empiezas a caminar a favor de aquello que Dios quiere que tú camines, empiezas a hacer lo contrario. Si antes odiabas, ahora amas. Si antes no trabajabas, ahora te pones a trabajar. Si antes eras una mujer descuidada, que no amabas a tus hijos, ahora te vas a volver cuidadosa y vas a amar a tus hijos. Si antes eras una persona indiligente, que no amabas a tu esposo o que no amabas a tu esposa, ahora la vas a amar y te vas a dar por los demás. Te arrepientes, cambias por completo y entonces crees y puede venir la gracia. ¿Por qué Cristo es el autor de la gracia? Romanos 5 versos 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá uno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mira qué amor tiene Cristo, que dice cuando éramos débiles, o sea, cuando estábamos en pecado, en maldad, en esclavitud, cuando no podíamos salir de eso, Él viene y muere por los débiles y ayuda a los impíos y muestra su amor y su gracia, el Padre, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No vino a morir por un montón de santos, sino por muchos pecadores. Mira cómo Cristo fue tan humilde, cómo dejó el cielo, cómo se puso a amar, cómo aun cuando recibió oro, incienso y mirra y tesoros desde que nació en la tierra, esos tesoros no los usó para sí, sino se puso a amar a las demás personas. ¿Cuándo cobró por predicar? ¿Cuándo le pidió a alguien dinero para él? Siempre estuvo dándose por los otros y dándose y dándose. Cómo tuvo compasión por el hijo de la viuda de Naín y la consoló, la amó, sanó a su hijo. Cómo con paciencia soportó escupitajos, murió entre criminales, fue colgado en la cruz, su cuerpo desnudo siendo un espectáculo para los hombres, para los ángeles, para el mundo entero. Con un respirar rasposo, en la cruz colgado, tallando su herida en la cruz cada vez que trataba de respirar él, oyendo las burlas de las personas que le decían: tú que derribas el templo, desciende de la cruz para que podamos creer en ti también. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres rey de Israel, desciende de la cruz para que creemos en ti, confiemos en Dios y vemos ese milagro. La gente quería llevar las cosas a su manera. Los soberbios siempre quieren hacer las cosas a su manera. Pero cuando quieres rendirte a Dios, no lo haces a tu manera, sino lo haces a la manera de Dios. Y la manera de Dios fue: te amo tanto, pecador, que di a mi hijo para que él cargara tus pecados en la cruz. De pronto se escucharon las palabras más tristes que jamás se hayan exclamado. Y Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo desamparó el Padre, es decir, rompió la unión que tiene el Padre con Cristo. Esa unión preciosa que se vio de forma física en el bautismo de Jesús, y que se vio el Padre hablando y el Espíritu que venía como paloma y el Hijo siendo bautizado. Esa unión se rompió y se quedó solo, maldito, en la cruz, colgado. Y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fueron tan fuertes esas palabras que el evangelista no se atrevió a escribirlas en el evangelio en griego o en un idioma, sino en el idioma que Jesús las dijo, original, para que sus palabras quedaran de manera original expresadas. Y sabemos que el Padre lo dejó y rompió esa unidad que tenía para que Él cargara nuestros pecados en la cruz, y el Padre no se hace uno con el pecado, y entonces Cristo queda solo cargando los pecados en la cruz y muere y entrega su espíritu, y dijo: consumado es, como diciendo: ya cargué hasta el final los pecados. Muere. El cielo estaba triste, había tinieblas en la tierra, como si había un eclipse, y la luz hubiera dicho al cielo: yo mejor no alumbro, o el sol: ya no quiero mostrar mi luz, porque es muy triste el evento que está ocurriendo. Y un terremoto sacudió la tierra también, y eso quiere decir las piedras se partieron, como Dios puede venir y puede traspasar cualquier corazón duro con su gracia y con su ayuda. Y el autor de la vida dio su vida para que nosotros podamos tener vida. Y por eso es que personas que tú ves tan impías como Judá, tan duro, tan fariseo, tan extremo para condenar a otros, pudieron alcanzar su gracia. Y por eso es que Tamar alcanzó su gracia. Y por eso es que tú puedes alcanzar la gracia de Dios, porque es por su gracia. Mira cómo sus discípulos no entendieron. Cómo Pedro lo negó 3 veces, turbado por la situación.
Cómo todos los apóstoles lo dejaron solo ahí porque estaba profetizado que iba a ser herido el pastor y las ovejas iban a ser dispersadas. Cómo los discípulos estaban desanimados. Pero después Jesús no se quedó muerto, sino que Dios lo levanta de la tumba al Padre, el Espíritu también, y viene la unión de nuevo, el Padre, el Hijo y el Espíritu en la resurrección. Y hay versículos que hablan de esto, como estaban las tres personas de Dios ahí. Jesús resucita, porque es imposible dejar al autor de la vida muerto, y entonces demuestra con su resurrección que el que murió no era un hombre, sino que el que murió era Dios. Y como era Dios, y es el Cordero que el Padre envió para pagar nuestros pecados, ese precioso Jesús puede venir y puede extender su cetro y te puede ayudar y te puede perdonar. Y por eso Él es la puerta. Y por eso Él abre y ninguno cierra. Y si Él te abre la puerta a ti, aunque te digan 1000 religiosos que no vas a entrar, Jesucristo te la abrió y tú puedes entrar. Y por eso si Él te la cierra, aunque llegan 1000 soberbios que tú vas a entrar y que tú repitas la oración y que tú aceptes a esto y lo otro y demás, no vas a entrar. Porque el único que tiene la llave es Jesucristo, porque Él pagó por la vida de todos en la cruz también. Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador del mundo, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús puede quitar tu pecado. Jesús trajo su gracia a Tamar, Jesús trajo su gracia a Judá, al religioso, al duro, y también a la cananea, a la mundana, a la que en la carne trataba de obtener sus cosas. Los dos, el religioso, el judío, el que tenía luz entre comillas, pero no la vivencia, y la mundana, la cananea, la despreciada, etcétera, pudieron encontrar la gracia de Dios. Y no importa cómo estés tú, la gracia también es para ti, y Dios la puede extender, y Dios te puede ayudar, y tú debes de aplicar esta verdad a tu vida, y tú debes de buscar esa gracia hasta que la puedas encontrar, ponerte a ver lo que sea necesario en tu vida y ponerte a arreglar por completo tu corazón para que Dios pueda venir y te pueda ayudar y te pueda cambiar. Y vamos a cantar un canto que habla de esta gracia preciosa que Jesús trajo y cómo la ganó en la cruz, y cómo en la cruz lavó nuestros pecados y nos ayuda y nos cambia. Y quizás no podemos entenderla y no podemos comprender toda esa gracia preciosa, pero Él la ganó y la podemos disfrutar y lo podemos amar y nos podemos rendir también. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente Él murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú.
Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu gran amor mi alma vivirá. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu gran amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Precioso Cristo, gracias por haber hecho un acto de amor tan grande, Señor. Permite, Señor, que cada persona, Señor, que quiera ser humilde, Señor, que quiera reconocerse como esos pecadores, Señor, se reconocieron delante de ti y alcanzaron tu gracia, Señor. Permite, Señor, que tu Espíritu esté con cada uno, Señor, y que los ayude, Señor. Que los tomes de la mano con tu paciencia y tu amor y los guíes a la puerta y les muestres lo que les tengas que mostrar, Señor. Y en tu infinito amor permitas que tu Hijo amado les abra la puerta, Señor. Ayúdanos a nunca pisotear la gracia, Señor. Ayúdanos a nunca, Señor, dejar de andar en esa gracia, Señor. A no caer en el error de creer que por nuestras fuerzas vamos a poder, Señor. Porque es por tu gracia, Señor. No es por nosotros, es por ti. Conceda a tu iglesia tu gracia cada día, Señor. Cuando las cosas estén fáciles, también necesitamos tu gracia, Señor. Y cuando están difíciles, mucho más, Señor. Mas ayúdanos en especial cuando parecen fáciles, Señor. Porque luego es ahí cuando potencialmente podemos descuidar el estar en tu gracia. Que todo el tiempo caminemos en tu gracia. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.